Hola amigos, gracias por estar una vez más en nuestra plataforma La Mesa Redonda. Hoy vamos a conversar con el general en retiro Hugo Torres. Vamos a hablar sobre la prolongación del mandato del general Avilés al frente del ejército. General, muchas gracias por concedernos esta entrevista. ¿Cómo valora usted esa prolongación para la institución militar, para la institución castrense del general Avilés en el cargo? Lo menos que podríamos decir es que es un hecho muy raro porque es primera vez que se da en la vida de la institución militar llamada Ejército de Nicaragua. El general Joaquín Cuadra, el general Javier Carrión y el mismo general Eisleben solo estuvieron el mandato que la ley señala de 5 años en ejercicio del cargo. En ningún momento se vio la necesidad de prolongar o de reformar la ley, porque había que reformar la ley, para prolongar en el cargo a ninguno de estos comandantes en jefe que tenían muchas calificaciones para ejercer el cargo y que tenían todavía, digamos, una edad como para poder permanecer 5 o 10 años más en el mismo. No, simplemente se cumplió lo que la ley decía. ¿Por qué no hubo esa necesidad? El ejército estaba en términos institucionales fuerte, en un proceso de fortalecimiento de su institucionalidad, de su profesionalización, y estábamos procurando el máximo respeto de lo que la Constitución y la ley mandaban. Entonces es muy raro este renombramiento, para llamarlo de alguna manera, por segunda vez o por tercera vez sería, del general Avilés en el cargo de comandante en jefe. Normalmente, Sergio, y amigas y amigos televidentes, un comandante en jefe permanece más del tiempo estipulado en la ley cuando el país está en guerra con otro país. Es decir, cuando el ejército está combatiendo contra las Fuerzas Armadas de otro país, como vimos en los casos de la Segunda Guerra Mundial. En periodos especiales. En periodos especiales de conflictos, periodos extraordinarios, ¿verdad? Para un país. Puede permanecer en el cargo, ¿verdad?, si la dirección política del país considera que es el que mejor puede desempeñar el mismo en situación de conflictividad armada. Entonces, ¿para qué cambiarlo en ese momento? ¿Verdad? Son casos excepcionales, ¿verdad? Pero en el caso de Nicaragua no está en guerra con ningún otro país. Bueno, la única guerra que tenemos acá es la que ha lanzado el gobierno contra la población civil indefensa, ¿verdad?, que reclama respeto a sus derechos, que reclama que haya un cambio de régimen a través de elecciones verdaderas, libres, supervisadas, etc. Entonces, es muy difícil encontrarle una explicación que no sea la de que Daniel Ortega prefiere tener a alguien de su absoluta confianza, que ya lo ha probado en 2 periodos durante 10 años, ¿ya?, antes que arriesgarse a poner a otro oficial, otro alto oficial, que le pudiera dejar algunas dudas de su lealtad. Esta historia prácticamente ya la vivió el pueblo de Nicaragua en la otra institución, ¿verdad?, en la policía, donde precisamente el actual mandatario, el dictador Ortega, prolongó, ¿verdad?, el periodo de la primera comisionada en aquel momento, Aminta Granera. Hay un riesgo de la pérdida de la institucionalidad en el ejército tal, ¿verdad?, como se consumó en la Policía Nacional. ¿Usted cree que puede darse ese proceso de la pérdida de la institucionalidad? La policía fue agredida por distintos gobiernos en términos de la institucionalidad de la misma, porque aún antes de que llegara Ortega al poder en el 2007, los gobiernos anteriores habían sacado de filas a calificados cuadros policiales, algunos de ellos que estaban en línea directa de sucesión, ¿verdad?, como el comisionado Cuadra,
¿verdad? Para ocupar el más alto cargo de primer comisionado de la policía. Fueron sacando cuadros muy profesionales para ir poniendo cuadros más volubles a la cooptación, ¿verdad? Menos sólidos. Y la policía, por estar expuesta al juicio de la gente, porque está en las calles, es su deber, pues vino sufriendo un deterioro cada vez mayor en términos de la pérdida de su institucionalidad y de su profesionalidad. Todo un proceso de cooptación, ¿verdad? Que pasa por el halago, el chantaje, el darte, garantizarte el presupuesto, el darte mejores condiciones de trabajo, la oportunidad de hacer negocios para algunos altos oficiales, el emplear en las instituciones del Estado a familiares de los altos oficiales activos o en emplear a altos oficiales activos que pasan a retiro también en instituciones del Estado. Todo es un proceso de cooptación porque las dictaduras tienen un arsenal muy fuerte en ese sentido. Ese mismo propósito Ortega lo ha venido desarrollando desde los primeros momentos en el caso del ejército. Por eso es que vimos que escogió como compañero de fórmula al general Ayesleven una vez que éste terminó su periodo al frente de la institución, creyendo a través de esa designación, de esa escogencia, que se iba a ganar el favor del ejército, el favor de la institución llamada Ejército de Nicaragua, creyendo Ortega eso. Y posteriormente, con los nuevos mandos, pues también ha venido moviendo su ficha. Después del primer periodo al frente del ejército del general Avilés, le hubiera correspondido asumir al general Oscar Valladares, que era el jefe de Estado Mayor, que aunque no es una ley escrita, la tradición señala que el jefe de Estado Mayor es el primer candidato, ¿verdad?, por ser el segundo al mando del ejército, para relevar al comandante en jefe. El mayor general Oscar Valladares, un cuadro profesional con altas calificaciones académicas, militares, había sido jefe de las tropas especiales, muy querido por la oficialidad, muy querido por las tropas. ¿Por qué no le tocó a él, sino que lo sacaron de filas para meter en su lugar a otro general más que simpatizante, leal a la pareja en el gobierno, que es Óscar Mojica, recientemente sancionado por el gobierno norteamericano? Entonces, aquí hay una evidente identificación política entre los intereses de la pareja en el poder y la figura del general Avilés. Es que es muy difícil no hacer esa lectura, es muy difícil, porque razones de carácter estrictamente militar no las encuentro. No, solamente que el ejército estuviera acéfalo de cuadros capaces, que no tuviera oficiales capaces, altamente preparados, lo cual no es cierto. El ejército tiene una oficialidad muy bien preparada, ¿verdad?, muy bien preparada. Los primeros oficiales que salieron de la primera promoción del Centro Superior de Estudios Militares o Academia Militar, a estas alturas ya han de ser coroneles. O sea que están ya prácticamente en línea de sucesión de los oficiales generales, los generales de brigada, mayor general, y del mismo comandante en jefe, para sucederlos en el cargo. ¿Cuál cree usted que sea la percepción de estos coroneles que tienen una formación profesional de ejército? Bueno, ha de haber una gran frustración, porque un oficial aspira en algún momento a llegar a ocupar el cargo de comandante en jefe. Yo lo he dicho que es una aspiración natural. Cuando el joven se gradúa en la academia, que sale con el grado de teniente, tiene la vista puesta en la cúspide de la pirámide, ¿verdad?, que es el cargo de comandante en jefe. Y los mejores oficiales comienzan
en el mejor sentido de la expresión, a competir por ver quién es mejor oficial en el ejercicio del mando de las tropas o de sus especialidades, sean de tropas terrestres, fuerza aérea, fuerza naval, etcétera, y en sus distintos niveles de preparación académica, porque el oficial se va preparando a lo largo de su carrera varios años más. Pasan cursos de los capitanes de capacitación, después viene el diplomado de Estado Mayor, después altos estudios militares, que se hace principalmente en academias de otros países. Entonces, ese oficial, su aspiración es llegar a algún momento, es su motivación, o por lo menos llegar a ocupar los más altos cargos, uno de los más altos cargos del ejército. Con esta plancha de acero que se le pone, no solamente con el cargo de comandante en jefe, porque lo más probable es que permanezca el jefe de Estado Mayor y el inspector general y algunos otros jefes de direcciones inamovibles. Entonces lo que le ponen es una gran plancha de acero o de concreto armado encima al relevo. ¿Qué significa eso? Que algunos de estos buenos oficiales llegan hasta un lugar y de ahí no van a pasar. Entonces tienen que salir. Frustran su carrera. Tienen que salir ya con su pensión, pues, pero... y frustran sus aspiraciones. Frustran sus aspiraciones. ¿Verdad? Entonces, eso también puede llevar a la desmotivación en el esfuerzo por ser buenos oficiales, en el esfuerzo por ser muy buenos profesionales, ¿verdad? Porque si no voy a llegar hasta donde yo quiero llegar, pues me la voy a llevar aquí con menos esfuerzo, si al final de cuentas está cerrado el paso para los altos cargos. Hubo una de las, quizás la última reacción del general Avilés en una improvisada conferencia de prensa donde se fue contra los medios de comunicación y se fue contra la sociedad civil organizada, donde decía que inclusive algunos ONGs le habían llamado para presionar, ¿verdad?, un golpe de Estado, y no aclaró más. Esa fue una de las últimas comparecencias del general Avilés. ¿Usted cree que estos sucesos de Bolivia, ¿verdad?, hayan influenciado la decisión de Ortega de hacer permanecer en el cargo a Avilés, tomando en cuenta de que Avilés se comprometió en sus apreciaciones y en lo que dijo en esta última comparecencia? Sí, en el último aniversario del ejército, igualmente, el discurso fue de mucha adhesión, de mucha lealtad a Daniel Ortega, pues, al presidente de la República, ¿no? Sin lugar a dudas, los acontecimientos de Bolivia han asustado muchísimo a la pareja que usurpa el poder, muchísimo. Por eso es que han activado a sus fuerzas de choque de nuevo en una magnitud mayor, reorganizando a sus paramilitares y actuando en contra de la población a niveles impresionantes, o sea, reprimir a jóvenes que llevan agua, a socorrer a unas madres que están en huelga de hambre, exigiendo la libertad de los presos políticos que son sus hijos. Eso es una barbaridad que impresiona aquí en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y acusarlos después por delitos que no han cometido, o sea, que le siembren armas en los carros y que le siembren otras pruebas, entre comillas, eso es una barbaridad. Entonces, inclusive haber sacado a la calle a uno de los hijos de la pareja, exponerlo en la calle ante la opinión pública, al rechazo, como ha venido ocurriendo, significa que están en un nivel de desesperación muy grande. ¿Ya? Cuando ya hace uso de las reservas, digamos en este caso el hijo, es porque sienten que no hayan que hacer, o sea que... Y por otro lado, sí, es una expresión también de contradicciones fuertes que se están moviendo al seno de ese partido.
¿verdad? No fue antojadiza las declaraciones que dio Eden Pastor al respecto. Pero bueno, volviendo a la pregunta en relación al renombramiento del comandante en jefe, creo que la situación de Bolivia ha influenciado muchísimo, o ha influido muchísimo, ¿verdad? Para que Ortega dijera, no voy a correr riesgo. Si lo muevo ahorita, aunque esté en términos de ley, puedo dar una imagen de debilidad. ¿Ya? Y lo que menos quiero es dar una imagen de debilidad ahorita. ¿Ya? Y de esa manera, ¿ya?, a través de ese renombramiento, que quien lo recibe lo considera una muestra de confianza del presidente, pues lo está halagando a la vez Ortega, ¿verdad? Y si mantiene a toda la jefatura, pues los halaga a todos, aunque eso signifique frustrarle por ahora de nuevo al jefe de Estado Mayor o al inspector general poder ascender al cargo de comandante en jefe. Entonces, la situación de Bolivia ha afectado al régimen en todos los órdenes, General, es indudable que ahora, aunque se digan en personajes de la actual jefatura del ejército que esta es una decisión patriótica, para nadie es un secreto que esta decisión de ese mando militar coloca en riesgo directo el proceso de sanciones al ejército y el proceso de congelamiento de algunos fondos, porque ya los medios de comunicación desde hace algunos meses lo vienen exponiendo con claridad. ¿No representa esta decisión un altísimo riesgo para los intereses del ejército en los Estados Unidos, por ejemplo, o que se vea afectado de una u otra forma directamente a algunos personeros del ejército como candidato a sanciones, ya sea de la Unión Europea o del propio gobierno de los Estados Unidos? Sin lugar a dudas, expone de manera más directa al general Avilés a probables sanciones por parte del gobierno norteamericano y de otros gobiernos, pues, del canadiense, la Unión Europea, que están próximos a tomar decisiones al respecto. Y al exponer a la más alta figura o al más alto cargo de la institución, expone a toda la institución. La expone porque una de las sanciones podría ser no solamente afectar al general Avilés en su persona, su familia, sus allegados, sino podría repercutir esto, por ejemplo, en el fondo de pensiones de la institución militar, que es el fondo para el retiro de los oficiales, digamos el IPSM, ¿verdad? El ejército tiene en las bolsas de valores de Estados Unidos dinero jugando, ¿verdad? ¿Con qué necesidad va a exponer a la institución a esos riesgos? ¿Con qué necesidad? Entonces, es la forma de comprometer de Ortega, de comprometer, de que si estaba lleno de lodo hasta la cintura, te siga llenando para arriba, ¿verdad? De tal manera que no tengas retroceso y que te veas obligado a permanecer con Ortega hasta el final. Es decir, que si se van al abismo, Ortega se los puede llevar al abismo a ellos, que es lo que está pasando también con muchos de la vieja militancia del Frente, ¿ya?, y de los círculos cercanos a Ortega, están preocupados por este derrotero en que Ortega ha metido al partido, ¿ya?, que es el mismo derrotero en que Anastasio Somoza Debayle metió a la Guardia Nacional, a tal punto que cuando se derrocó al régimen de Somoza, también se acabó la Guardia Nacional. O sea, ¿se pudo haber preservado la Guardia Nacional? Sí, sí estaba en el marco de las negociaciones, ¿verdad? Ya estaba bien avanzado eso en el marco de las negociaciones. Y faltaba una negociación en Punta Arenas, en Costa Rica, ¿verdad? Que creo que asistiría el recién nombrado jefe director de la Guardia Nacional, que era el ascendido a general Mejía, ¿verdad? Y con la huida de Somoza y la llegada de Urcuyo al año se derrumbó todo. Y eso que pudieron haber preservado de institución,
se perdió totalmente ese riesgo y se llevó también al abismo a su partido, Somoza. Entonces ese mismo riesgo está corriendo el partido actual, el Frente, y están corriendo las instituciones policiales y militares. Este sentimiento y este conocimiento, sobre todo, que usted tiene, porque usted fue miembro, usted es general en retiro. ¿Qué opinión tiene de estos generales que fueron jefes del ejército y que vimos en las marchas, pero que ahora están callados, pero con un pensamiento similar al que usted está expresando? Bueno, eso que acabas de decir habla por ellos mismos, ¿no? Anduvieron en las marchas, se tomaron fotografías, dieron declaraciones, algunos de ellos. Yo recuerdo declaraciones del general Cuadra, cuando el periodista le preguntó que si creía que el ejército se iba a involucrar en la represión, y dijo: no lo creo porque sería un error histórico, creo que dijo. No recuerdo textualmente sus palabras, pero más o menos esa es la interpretación. Entonces yo supongo que si eso expresaron en aquel momento, si se hicieron ver en aquel momento, ahora que la situación ha empeorado, pues me imagino que han reafirmado sus convicciones, que han reafirmado su posición de que hay que encontrarle una salida negociada, una salida por la vía electoral a esta crisis profunda en que nos ha metido el régimen de Ortega y Murillo. Según usted, ¿cuál debería ser la actitud patriótica de este actual ejército con esta jefatura en relación, por ejemplo, a la estabilidad del país y a la pacificación, al proceso de pacificación que pasa por el desmantelamiento de los paramilitares? Yo lo he dicho desde hace meses atrás. El ejército tendría que haber actuado desde los primeros momentos en contra de las fuerzas paramilitares, antes de que Ortega las convirtiera en policías voluntarias, como por arte de magia, porque eran fuerzas irregulares, actuando en contra de la Constitución y la ley. Y la Constitución dice que aquí no pueden haber más fuerzas armadas que las que la ley manda. Es decir, en este caso, la policía, que es de naturaleza civil, pero para ejercer sus funciones tiene que usar armas, y las Fuerzas Armadas como tal, que es el ejército, ¿verdad? que tiene sus objetivos de defensa de la integridad territorial, de la soberanía, etc. Entonces, creo que el ejército debía de haber actuado, por lo menos debía haberle hecho ver al presidente, en este caso, pues a Daniel Ortega, que el rumbo que estaban tomando los acontecimientos era equivocado y que estaba comprometiendo a la institución militar a tener que asumir una posición en determinado momento en contra de esa represión en ascenso. No lo hizo, hasta ahora no lo hizo, ¿ya? Efectivamente, el argumento que se ha usado es de que la Constitución no les da margen para eso, ¿verdad? Pero en aquel momento, en que era clarísimo que habían fuerzas irregulares, tendría que haberlo hecho. Ahora, por lo menos, debería de expresar su preocupación, ¿verdad? Por lo menos expresar su preocupación, tal vez no hacer recomendaciones, pero sí expresar su preocupación por los acontecimientos, expresar su esperanza de que a través de la vía dialogada, de la vía pacífica, se le puede encontrar una salida a la crisis, a la difícil situación que está viviendo la sociedad nicaragüense. Hay formas, y no tendría eso por qué interpretarse como que el ejército está dando un golpe de Estado. No, si el golpe de Estado aquí lo ha dado Ortega, un golpe de Estado, desde el poder, que es más grave todavía, ¿verdad? Le ha dado un golpe al Estado, le ha dado un golpe a la sociedad, ¿verdad? Desde el gobierno le ha dado un golpe de Estado, ¿verdad? Aquí este es un caso al revés, ¿verdad? De lo que se interpreta o se conoce como el típico golpe de Estado que se puede dar en otros países. Aquí el golpe de Estado lo ha sufrido la institucionalidad democrática. Y en este informe de la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos, que lo vamos a conocer ya de manera más pública, pues el día lunes, entiendo,
en la reunión del Consejo Permanente, se habla clarísimo de la pérdida de la institucionalidad democrática, es decir, que ubica al gobierno de Ortega como ilegítimo, como ilegal, como ilegal en el ejercicio de sus funciones, ¿verdad? Entonces, estamos en presencia de ¿qué? De un golpe de Estado desde el poder, ¿verdad? Entonces, el ejército podría perfectamente, sin que lo vayan a acusar de estarse involucrando, ¿verdad? Porque hay muchos temores también en gente de buena fe de que el ejército se involucre abiertamente en la situación política por los recuerdos que se tiene en la historia de Nicaragua de lo nefasto que ha sido eso, pero sí podría expresar su preocupación. Al final de cuentas son nicaragüenses, son gente que tiene familia, su preocupación, ¿verdad? Porque se le encuentre una salida pronta a la crisis que se vive en el país. No lo ha hecho, no lo veo en este momento, si nos guiamos por las manifestaciones públicas, en esa disposición de hacer un llamado de esa naturaleza. Muchas gracias, general. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra audiencia que nos esté escuchando a través de Radio La Costeñísima para el Caribe Sur de Nicaragua, y a los que nos sintonizan y escuchan a través de Radio Darío León, que transmite para todo el occidente del país. Igual a la bella Matagalpa a través de Notimat TV y Notimat Radio. Por favor, escríbanos y suscríbanse a nuestro canal de YouTube www.lamesaredonda.net. Hasta luego.